Florentín, 10 Josué Colmán. Fútbol en marcha, complete Freddy. Y me faltaba 17 Villalba Daniel y 9 Ferfer. Intentan la maniobra con Marabel, juega Núñez, atención que va picando Salinas, intentan la devolución para Marabel, el remate de derecha. Terrible disparo de Marabel. Apareció en el área el 7, controló con el pecho y sacó el remate de derecha. Le va a entrar esa pelota a Núñez, José Ariel con el envío, pelota al vértice del área chica, el rebote. ¡Gol! ¡Jacket! ¡Gol! Me parece que es más abajo. Y sí, da la Neta sensación de que más abajo. entre mitad y mitad está. Pero el que abajo. tiene la última decisión es Méndez. Ahí interpreta, sí. Por eso les decía. Hubo mano previa. Núñez con el centro. Pelota al área, cabezazo. Marabel que conecta, desvía, Servio. Hernández y el toque por bajo, la fiera. Rebota de primera, lindo pase del Queco para que vaya Franco. Atención, tirado el arquero, el remate. ¡Gol! Ahí banderín levantado. Se anula el tanto, señoras y señores. Había posición adelantada. Se queja Franco que hizo una jugada fantástica, fenomenal. Hernández con Florentín, adelanta la pelota el zurdo, juega Colmán, recibió solo, lo persigue Aguilar, atención, va Colmán, le puede pegar, remató, ¡golazo! ¡Gol! ¡Colmán! ¡Gol! Porque es nuestro idioma, es nuestra plata, es guaraní el legendario. Aparece el flaco, se amaca, lo marca Villalba, va el flaco, entrega para Marabel, le puede pegar, sacó el disparo. ¡Oh! ¡Pegó en el palo! En el palo pegó esa pelota. Antes había desviado Servio, pero Marabel de nuevo exigiendo al portero. La quiere Salinas, mete el centro, José Ariel que pica, tocó de derecha. ¡Gol! José Ariel, ¡gol! De 12 de octubre de Itagua. De largo Marabel, tocó Colmán, linda pelota para Florentín, se adelanta el zurdo, le quiere pegar de derecha, amaga, acomoda, mete la pelota para Queco, es un golazo, el remate. Apareció Cardoso, gran remate de Queco Villalba. Salinas que quería acomodar de cabeza y recupera Guaraní con el Queco, le puede pegar, saca el remate. Con la mano izquierda tapó Cardoso, hay un rebote, la quiere, ahí está. Benítez se acaba de perder el segundo tanto de legendario. Benítez tuvo en su pie izquierdo la victoria. Cardoso había aparecido con una gran tapada. Freddy, perdón. Claro. No, a ver, me gustó mucho el partido de Marabel. Después, Pelota al área, atención, va el cabezazo de Ríos. Es increíble, no. Se toma de la cabeza Ríos, se cubre la cara, nadie lo puede creer en Itagua. Final del compromiso. En la noche itagüeña hay igualdad 1-1.